versículo 1. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Y si tú recuerdas, Dios había llamado a Moisés y lo llamó para que fuera líder de este grupo de judíos que iba saliendo de Egipto. Todavía cuando está en el monte Horeb, está hablando con Moisés y le muestra sus tablas, le muestra su ley. Y bueno, Levítico nos enseña mucho acerca de cómo debemos presentarnos delante de Dios. Y parte de esas leyes, Dios establece a Aarón como el sacerdote que iba a ministrar al pueblo la presencia de Dios, y que le decía a Aarón cómo debía de ejercer el oficio del sacerdocio. Y me gusta porque Dios consagra a la familia de Aarón y le dice: esta es la familia que yo quiero que ministre delante del pueblo y a sus hijos. Y le dice: Aarón, yo estableceré contigo un pacto perpetuo para ti y para tus generaciones. Y entonces los hijos de Aarón iban a estar delante del pueblo. Entonces ellos iban a ser sacerdotes de manera perpetua. Y solo a ellos les había consagrado este servicio de ministrar al pueblo delante de Dios. Ahora nosotros encontramos en la palabra como ahora en Primera de Pedro dice que nosotros somos sacerdotes y Dios nos ha considerado una nación de sacerdotes y ya nos ha consagrado para que nosotros mismos podamos ser aquellos que pueden ministrar la presencia de Dios y que pueden ofrecer delante de Dios este holocausto y todo bueno lo que ya Dios les había mandado que el sacerdote podía hacer. Pero ¿qué pasa cuando de repente nosotros nos encontramos haciéndolo de una manera que no es la manera de Dios y que no es del modo que Dios quiso que fuera? Y a veces sucede cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y queremos orar y queremos que Dios nos escuche, pero a nuestra manera. Y no es que sea así es que tienes que estar de pie o tienes que estar sentado, tienes que estar hincado para que entonces Dios escuche tu oración, o tienes que estar en ayuno, o no debes de pecar para que entonces Dios pueda escuchar tu oración. No es esa la manera que Dios nos dijo. Dice la Biblia que nosotros nos podemos acercar confiadamente ahora delante del trono de su gracia y encontrar socorro y auxilio. Y eso de entrar confiadamente es precisamente la manera, en la que Dios desea que abramos nuestro corazón y podamos estar delante de su presencia. Con confianza, hallamos gracia delante de Él. Sin embargo, hay veces que llegamos y sacamos nuestras credenciales y decimos: es que yo soy hijo de pastor. Mira, yo estoy en la iglesia todos los días, entonces ahora tú me debes de escuchar. Ahora, y queremos que sea de nuestra manera, ¿no? Pero vamos a ver qué pasó con unos hijos de Aarón que no lo hicieron. Quisieron hacerlo a su modo, no al modo que Dios ya había dicho, sino a su modo. Y versículo 4 dice: pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Entonces los hijos mayores de Aarón no pudieron mantenerse en su oficio. Ellos querían ofrecer un fuego extraño. Ya Dios había dicho que se encendiera las lámparas, que estuvieran constantemente encendidas.
y que del fuego del holocausto se encendieran estas lámparas. Y sin embargo, ellos se les hizo fácil. Y se les hizo fácil porque estaban embriagados. Y entonces dijo, mira, pues ya no agarramos de ese fuego, pero ¿qué tal si le metemos un poco de acá? ¿Y qué tal? A veces nos sucede y queremos meterle de nuestra cosecha y queremos hacer las formas a nuestro modo. Ahora, si quieres saber un poquito más de qué pasó con Nadab, Abiú y una aplicación más práctica, te invito a que veas el Levítico capítulo 10 en los videos que tenemos en nuestra página. Lo interesante aquí es que ellos estaban en la iglesia o estaban ahí en la asamblea, estaban ministrando a Dios y después pueden venir y ofrecer un fuego extraño. O sea, ellos no desconocían, no era un asunto de ignorancia, era un asunto de voluntad de ellos para entonces ofrecer a Dios una obra de su propia cosecha o de sus propias obras o de lo que ellos consideraban que era correcto. Y los otros hijos de Aarón, ellos ministraron al Señor justamente a la manera que Dios había dicho. ¿Sabes que Dios no puede ser burlado? Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Y tenemos que ver cuáles son nuestras intenciones cuando venimos delante de Dios. A lo mejor tú eres servidor de la iglesia y tienes que ver cuáles son tus intenciones por las que estás sirviendo en la iglesia. ¿Cuáles son tus intenciones por venir los miércoles a escuchar la palabra o los domingos? ¿Y cuál es tu corazón? ¿Dónde está tu corazón al venir delante de Dios? Entonces los primeros hijos de Aarón, Nadab y Abiú, pues ellos no tuvieron hijos y no pudieron perpetuar el pacto que Dios había hecho con Aarón. Pero Eleazar e Itamar sí los tuvieron y ellos pudieron presentar esto a sus hijos. Ahora, Dios había consagrado solo a la familia de Aarón para que ejerciera el ministerio del sacerdocio, y nadie más podía ejercer el sacerdocio. Nadie más podía venir y hacer lo que el sacerdote se suponía que debía de hacer. Y vamos a ver un poquito más adelante esto. Dice el versículo 5: y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Hay marca en tu Biblia, que se acerque. Fíjate, porque esta palabra, esta frase, que se acerque, no es precisamente esta parte de caminar hacia allá, ¿no? Acercarme físicamente, sino tiene la connotación de que se presente como una ofrenda delante de Dios. Ahora, la tribu de Leví tenía entonces que presentarse como una ofrenda, y como una ofrenda en aquel entonces no era lo que nosotros ahora vemos como ofrenda y recogemos ofrenda y se deposita allí en el alfolí, en el lugar, ¿no? Allá en aquel tiempo las ofrendas eran sacrificadas, las ofrendas eran quemadas. O sea, estamos hablando de muerte, ¿sí? Y entonces eso era ofrecido delante de Dios, a modo de que la tribu estaba teniendo que ser sacrificada para servir y para atender todas las necesidades del sacerdote. Y esto es bien interesante porque justamente nosotros tenemos que encontrarnos que somos como esta tribu de Leví. ¿Sí? Somos hechos servidores de Dios. Dice el versículo 7: y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo,
y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, y les son, ¿qué? Enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Qué interesante aquí que dice que ahora entonces la tribu de Leví tenía que ofrecerse para servir al sacerdote y a su familia, y también para atender a toda la congregación. ¿Recuerdas cuánta gente había en ese campamento? Estamos hablando de 2 millones de personas. 2 millones de personas. Tuvimos una experiencia de registrar a mi hijo ahora en el registro civil. Registramos, ya tiene acta de nacimiento y esas cosas. Y yo veía cuánta gente había. Me tocó el turno 45. Entonces, imagínate cuánta gente había, ¿no? Y había solamente 4 cajas. Entonces, si es un show, ¿no? Imagínate, la tribu de Leví era la más pequeña de todas las tribus y tenía que atender a 2 millones de personas. ¿Te imaginas? O sea, el trabajo que Dios le estaba dando a la tribu de Leví era sumamente intenso y especial. Y es que Dios es así. Dios nos da una carga de trabajo especial. Y es para que nosotros podamos servir de una manera esforzada. Y no importa que seamos los más pequeños dentro de la iglesia y los más pequeños dentro de la comunidad, nosotros podemos y somos llamados a servir al sacerdote y a toda la congregación. Ahora, la familia de Aarón era muy reducida. Imagínate que el sacerdote tuviera que atender la labor de ofrecer el holocausto, de hacer los sacrificios y aparte atender a la congregación. ¿Escuchaste cuántos hijos tenía Aarón? 4. Solamente 4 hijos y 2 se le murieron. Y los otros 2 hijos, bueno, sí tuvieron hijos, pero pues ¿qué te gusta? No eran ni 10 personas. Sin embargo, Dios suple la necesidad y trae a la tribu de Leví para que vaya y sirva entonces al sacerdote, a la congregación y al tabernáculo. ¿Sí? Al sacerdote, a la congregación y al tabernáculo. Y es que Dios nos lleva a servir en estas 3 áreas principalmente. En este caso, pues tenemos un pastor y es cierto que debemos de orar y de velar por él y de procurarlo. En nuestro caso, ustedes saben, nuestro pastor, pues él dejó su familia allá y él está acá solo, ¿no? Solo con su esposa. Y podemos procurar al sacerdote. Pero también no solamente es procurar al sacerdote, sino también procurar a nuestro hermano con el que te sientas ahí los domingos, con el que ves los domingos o los miércoles. No sé si tienes su número de teléfono, le has llamado una que otra vez y le has dicho, ¿qué pasó, hermano? Hola, ¿cómo estás? Y no se necesita mucho para poder servir al otro. Y si no sabes mucho cómo compartir este tiempo para servir a tu hermano o cómo platicar, a lo mejor no basta más que le digas, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? Y de esa manera tú estás sirviendo a tu hermano.
Y pues también está llamando a servir al tabernáculo. Y vaya que el tema de aquí de la iglesia tiene muchas necesidades. A veces tenemos necesidades de limpieza, tenemos necesidades de los ministerios que están en el servicio, en el templo de la iglesia. Tenemos necesidades también de mantenimiento. O sea, hay necesidades en la iglesia que necesitan ser suplidas. Y nosotros, Dios nos está llamando para que seamos parte de ese servicio al tabernáculo. Ahora fíjate, no se trata de llegar y entonces hacer tu voluntad. Pues ya Dios me dijo que viniera a servir, pues ahora lo voy a hacer como yo quiero, ¿no? Porque no se puede de esa manera. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios. No podemos decir, a mí me parece que las cosas se deben hacer de esta manera. O yo creo que si el pastor lo hiciera de esta manera podría haber mejores resultados. No, fíjate, la tribu de Leví era una tribu que se había ofrecido en sacrificio delante de Dios. Estaban muertos en sí mismos. Estaban muertos a sí mismos, perdón. No había voluntad en ellos. Qué difícil es en ocasiones presentarnos delante de Dios. Y nos molestamos a veces con los hermanos. O a veces nos molestamos con el pastor, pensando que las cosas se deben de hacer de un modo u otro. Me ha tocado en varias ocasiones a mí también tener que respirar profundo, sostenerlo y soltarlo despacito. Y voltear a Dios y decirle, Señor, ¿así quieres que se haga? Pues que así se haga. Somos levitas en la iglesia. No estoy hablando solamente para los servidores de la iglesia, los que tenemos una función dentro de la iglesia, sino estoy hablando a todos aquellos que pueden ministrar al sacerdote, a la congregación o al tabernáculo. A mí me gusta que aplaudan en las alabanzas, pero pues no aplauden. No es como el ya sé que no aplauden, dice Peña Nieto. No es cierto. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que morir a nuestras voluntades. Y Dios nos enseña eso. Jesús nos mandó eso. Mateo capítulo 16 versículo 24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y esa es la manera. Esa es la manera en que nosotros podemos venir delante de Dios. No es que la iglesia sea de una manera estricta o de una manera con estructuras y formas. Quiero decirte esto, yo me encanta de esta iglesia y lo he aprendido aquí, es que seamos naturales en nuestro trato y en nuestro quehacer de iglesia. Es cierto, hay un orden, no hay alabanza, hay palabra, pero todo se hace de una manera natural. Ahora, no dice ahí que si alguno que sirve dentro de la iglesia, si lo dice, el que me sigue o el que quiera seguirme, a mí, Jesús, no yo, sino a Jesús, debe negarse. Negarnos a nosotros mismos no solo es someternos delante de Dios, sino es revisar nuestro corazón, revisar cuáles son las intenciones. Con los comentarios que nosotros hacemos y de repente decimos, oye, ¿por qué no se hace de esta manera? Y decir, es que realmente es porque así me gusta a mí, pero no necesariamente es que el orden de la iglesia tenga que ser como a mí me gusta. ¿Qué es lo que verdaderamente quiero? Sino lo que yo quiero es que Jesús sea exaltado y que Jesús sea puesto en alto. Entonces te decía, a mí me gusta que la gente aplaude mientras cantamos, pero si no pasa, entonces pues respiro profundo y espero que Dios haga lo que tenga que hacer. Espero que Dios mueva el corazón, y si alguien quiere levantar sus manos mientras alaba, está bien, y si alguien no lo quiere hacer, está bien.
Podemos llegar a pensar, a lo mejor, es que yo puedo hacerlo mejor que mi hermano. Es que si yo estuviera en ese ministerio, seguramente yo podría hacerlo mejor. Pero con eso no nos estamos negando a nosotros mismos. Fíjate, Dios lo ha puesto en ese lugar para que haga el ejercicio del sacerdote. Y no estoy hablando del pastor, estoy hablando a lo mejor de los hermanos de medios, estoy hablando de los hermanos de alabanza, estoy hablando de los hermanos que están recibiendo a la gente como anfitriones, estoy hablando de los que hacen la limpieza, estoy hablando de los que atienden a los niños, hablo de los que hacen la administración de la iglesia, a los que les dan mantenimiento, a los que dan consejería. ¿Me explico? Dios los ha puesto en ese lugar para que ejerzan la función del sacerdote. Y me emociona cuando dice, y si un extraño se acerca, morirá, dice el versículo 10. Ahora tenemos la gracia, gracias a Dios por Jesucristo, porque ya no morimos, no caemos muertos, ¿sabes? Al momento. Pero si nosotros entonces queremos hacer ese trabajo con nuestras fuerzas o con nuestro corazón, la obra que hagas no va a traer fruto. Nosotros necesitamos permanecer en el Señor y en la voluntad de su palabra. Es así que el servicio de los levitas hacía el trabajo de los sacerdotes posibles. De esta manera es que el trabajo del sacerdote funcionaba y daba fruto. Y sabes, el mismo trabajo del levita como del sacerdote tenía el mismo valor delante de Dios. Versículo 11 dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Ahí subráyale, eres de Dios. Somos suyos. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán yo Jehová. Ahora, no era casualidad que Dios hubiera escogido a los levitas. Te decía, era la tribu más pequeña. El oficio del sacerdote de la familia estaba otorgado para los primogénitos de las familias. Los primogénitos de las familias eran los responsables, pero esa responsabilidad fue transferida a los levitas. Así los primogénitos fueron redimidos por esta tribu. Parte de esto fue una demostración de un celo por Dios. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 35, me parece. Cuando se hace el becerro de oro, ¿recuerdas? Y entonces regresa Moisés, va bajando Moisés y encuentra esta algarabía y sonido de fiesta. Moisés quiebra las tablas, se enoja con el pueblo y entonces hace un llamado y les dice: acérquense a mí los que estén conmigo. ¿Y sabes quién fue el primero que se acercó? La tribu de Leví. Y entonces ellos, dice la Biblia, que tomaron su espada y mataron a sus hermanos, a sus vecinos y sus parientes. Aquellos que habían fallado al adorar al becerro de oro. Y el pueblo la tribu de Leví, ellos habían decidido por Dios. Y esa es la parte interesante. Todos los que nosotros estamos aquí, que hemos tomado una decisión por Dios, estamos siendo representados de esta manera. Y tenemos que tener ese celo, y que debe despertar ese celo por Dios. Ahora no vamos a agarrar la espada y vamos a matar aquí.
tú pecador ya. O sea, eso no va a suceder. Pero debemos de tener un celo por Dios. Por eso es que Dios escogió a la tribu de Leví para que fueran sus servidores, los servidores del pueblo. No sé si alcanzas a ver qué tan fuerte es el tema de que Dios los escogió como una tribu escogida para servir. Ahora dice que los primogénitos fuesen reemplazados por los levitas, o sea, los servidores. Indica que todo el que fue redimido, o sea, todos los que hemos sido salvos y reemplazados, entonces ahora nosotros tenemos que servir. Nosotros hemos sido redimidos, hemos sido salvados, hemos sido reemplazados. Jesús fue nuestro reemplazo y ahora nosotros tenemos que servir porque porque fuimos escogidos de esa manera. Vamos un poquito a hacer un poquito de historia. Dios le dio a Jacob y le dio 12 hijos, ¿recuerdas? Y de modo que se pensaba que podían haber las 12 tribus que acamparan alrededor del tabernáculo. Y ya veíamos, iban 3 tribus a cada uno de los lados del campamento y el tabernáculo en el centro. Pero Dios le dio a Leví 3 hijos para que acamparan en los 3 costados del tabernáculo. Estaban los hijos de Gersón que estaban en un lado al oeste, los coatitas o los hijos de Coat al sur, los hijos de Merari al norte, y Moisés, Aarón y los hijos de Aarón acamparon al este delante del tabernáculo. Tenemos ahí una imagen por ahí del campamento, donde se puede apreciar un poquito eso, ¿sí? Y entonces ahora fíjate, si Dios escogió a la tribu de Leví, pareciera como que desacompletan las 12 tribus, ¿no? Pero no, porque por eso los hijos de José formaron 2 tribus. Y entonces estaba la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Y ellos venían a suplir la tribu de José por un lado y la tribu de Leví por el otro lado. Y entonces le permitía a la tribu de Leví ser aquella que pudiera ser la que sirviera al resto del pueblo. Qué impresionante es que solamente Dios podía escribir este libro de los números. Solamente Dios podía proveer este esquema tan perfecto, tan controlado, tan como Dios no se sale de este orden. Versículo 14. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo: cuenta los hijos de Leví según las casas de su padre, por sus familias contarás todos los varones de un mes arriba. Ahora, la tribu de Leví no fue contemplada para la guerra. Todos los demás estaban siendo contemplados para la guerra, ¿sí? ¿Recuerdas al principio y decía todos los de 20 años para arriba? Ellos van a ser contados para la guerra y se estaba formando el ejército que iba a ir para la guerra. Pero para servir al Señor, ¿qué dice? De un mes. Y es que para ir a la guerra necesitas estar maduro, ¿cierto? Necesitas poder agarrar un fusil y aguantártelo y poder apuntar y disparar y aguantar el ¿cómo se llama? La culata, ¿no? ¿Cómo se llama eso? O sea, necesitas aguantar el rifle, ¿no? O necesitas aguantar la espada para poder pelear. Pero para conocer al Señor, para servir al Señor, pues no necesitas mucho. No necesitas conocer mucho. Con que tengas, dice, de un mes para arriba. Me llamó mucho la atención porque a veces nosotros estamos, si tú quieres venir a servir, solamente te decimos, déjanos observarte un mes.
Vamos a ver si eres fiel un mes. Y si en un mes eres fiel, entonces vamos a poder ponerte al servicio. Llega a los servicios, atiende, ven a escuchar la palabra de Dios. Y es que para conocer a Dios e ir creciendo en el conocimiento de Dios, necesito asistir tan pronto como sea posible. Tan pronto pueda empezar a entender lo que se me explica. Y por eso servimos a los niños también. Pero también aquellos que se encargan de ministrar en su casa o en el templo, nosotros les servimos y les brindamos, les enseñamos a que ellos puedan servir. Dice Primera de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero tampoco podemos quedar como ellos, no nos podemos quedar como niños, debemos de crecer. ¿Sí? No nos podemos quedar enanos. Efesios 4:15 dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos, ¿qué? En todos los aspectos. En aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, es en todos los aspectos. Entonces venimos desde un mes a servir al Señor, pero también debemos de ir creciendo. El versículo 16: y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Estos tres son los hijos de Leví. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos: Libni y Simei. Los hijos de Coat por sus familias son Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari por sus familias, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. De Gersón era la familia de Libni y la de Simei. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba. Los contados de ellos fueron 7,500. Las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente. Y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael. Ahora, fíjate estos dos versículos. A cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión estará el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. Ahorita vamos a regresar a ellos. De Coat era la familia de los amramitas, la familia de los isaritas y la familia de los hebronitas y la familia de los uzielitas. Estas son las familias coatitas. Coatitas, no cuatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era 8,600 que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel, a cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. De Merari era la familia de los malitas y la familia de los musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos conforme al número de todos los varones de un mes arriba fueron 6,200, el más pequeño. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abiail, acampará al lado del tabernáculo al norte. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio. Y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente del tabernáculo de reunión al este serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. Entonces estamos hablando que solamente eran 22,000 personas los que estaban al servicio. Pero puedes ver cómo a cada uno de los hijos de los levitas tenían un trabajo específico.
Para Merari, el más pequeño, era el trabajo más pesado, las tablas. Estamos hablando que era mover cerca de 6 toneladas del tabernáculo. Ahora, estaban ellos a punto, empezando su viaje al desierto. Cada vez que la nube se movía, ellos tenían que desarmar el tabernáculo, subirlo en carros y llevarlo y volverlo a armar allá. Ahora te imaginas, a lo mejor pensamos que como somos los más pequeños en la iglesia, pues no hay un trabajo importante que podamos hacer. ¿Cómo podemos servir dentro de la iglesia? Fíjate cómo Dios les da a cada uno un papel y un rol dentro de la iglesia. ¿Qué pasaría si este grupo pequeño, este grupo que podríamos decir tan poco significativo, dijera: ay, ya no quiero hacer mi trabajo? No manches, son tantas toneladas las que tenemos que cargar. Se lo hubieran dado ahí a los cuatitas, que son los más. Por lo menos son más gente. A mí me hubieran puesto a cargar el arca nada más, y los utensilios, la lámpara, la mesa de la propiciación. O sea, eso me hubiera tocado a mí. Dios nos ha encargado un servicio especial, y no debe haber queja en nosotros. Al contrario, debiéramos de saber que lo que nosotros estamos haciendo, por muy pequeño que nosotros podamos sentir que sea o que seamos, es un servicio que Dios nos está llamando a hacer. Ahora, debemos conocer qué significa encargarse del contenido del tabernáculo. En términos espirituales, entender el arca es entender a Cristo. El arca era la representación de Cristo. Y estar encargados del arca también es presentarle a otros a Cristo como justamente eso. El arca era la manera física de poder representar a Dios. Y Jesús, Cristo, Él era la representación del Dios invisible. Cuando nosotros podemos compartir a otros y decirles acerca que Cristo es la imagen de Dios y que Jesús es el cuerpo, es lo que nosotros podemos saber de cierto, que Dios es real, que Dios se encarnó para poder ser un hombre, 100% hombre, 100% Dios. Y podemos llegar con ellos y decirle: mira, así estaba el arca, y dentro del arca, que era Cristo, ahí encontramos la vara que reverdeció, el maná escondido, y las tablas del testimonio, las tablas de la ley. Y Jesús también es cada una de estas. Cristo es todo. Todo nos lleva a hacer referencia a Cristo. Cristo es la vara que reverdece. Cristo es el maná escondido, y la Biblia nos dice acerca de esto. Él es el maná escondido, y Él es el testimonio de Dios. Y esto es lo que significa presentar el arca. Y cuando nosotros hablamos del arca, no nada más estamos hablando acerca de Dios que se hizo hombre, sino estamos hablando de que encima del arca estaba la cubierta de oro, y era ahí en el arca de la cubierta de oro donde también se derramaba la sangre, y Jesús derramó su sangre para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios. Dios se reunía con su pueblo no junto al altar, ni junto a la mesa del pan de la propiciación o de la presencia, ni junto al candelero, ni junto al altar del incienso, sino se presentaba delante del pueblo en esta cubierta, y se le llamaba cubierta expiatoria, y sobre ella se rociaba la sangre. Esta sangre era derramada sobre el altar,
y era la manera en cómo el sacerdote presentaba este holocausto delante de Dios para pedir perdón por el pecado del pueblo. ¿Sí vas conmigo? Esta manera de hablar acerca de Cristo de repente puede sorprender a las personas. Quizá nadie ha escuchado o pocos han escuchado acerca de que Cristo es la representación, es la representación de lo que es Cristo. En Hebreos nos dice que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era una sombra, era una imagen de lo que había de venir como la realidad de todas las cosas. Así Cristo es la manera, presentar a Cristo de esta manera es presentar el Evangelio. Dios que se hizo carne y derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. ¿Ves cómo tiene mucho sentido? Moisés, Aarón y sus hijos tenían la guarda del santuario. El orden y la organización de Dios se extiende a estos trabajos para que ciertas personas lo puedan hacer. Las familias de los levitas tenían estos llamados que debían de cumplir y no había hombre o familia que pudiera hacer todo. No había manera de que hubiera un hombre o una familia que pudiera hacer todo. Dios los hizo dependientes el uno del otro para completar el trabajo. Dios nos hizo dependientes como iglesia uno del otro para que entonces pudiéramos funcionar como iglesia. La obra de Dios no es de un solo hombre. No es solamente del pastor que se para aquí los domingos y que predica la palabra. De repente pues sí, nos toca tocar y predicar, pero no es el trabajo de un solo hombre. Tenemos que depender unos de otros y somos una comunidad, una iglesia que depende unos de otros. Efesios capítulo 4 versículo 11 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Corintios 3:6-8 dice: yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace. Qué hermoso es que Dios nos coloca en esta condición para depender unos de otros. Y entonces ya no hay manera de poder decir: yo estoy por encima de uno, yo estoy por encima del otro. Todos somos delante de Dios y somos iguales delante de Dios, redimidos delante de Dios. Y fuimos llamados a hacer cosas diferentes, pero todas para la edificación del cuerpo de Dios, de Cristo. Versículo 40. Y Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos, varones de los hijos de Israel, de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Qué hermoso que aún aunque estábamos hablando de que eran 22,000 personas, Dios le está diciendo: pero cuéntalos por su nombre. O sea, uno por uno. No me sé los nombres de todos. Qué mal, ¿verdad? Pero es así, uno por uno, nombre por nombre. Y Dios te llama por tu nombre. Me gusta eso porque no quiere decir que podamos pasar desapercibidos. O sea, Dios nos llama por nuestro nombre. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo Jehová. Contó Moisés, como Jehová le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba. Fueron 22,273. Ahora, aquí estamos hablando que quizás son los primogénitos que habían nacido desde que salieron de Egipto a esta fecha, ¿sí?
No podríamos pensar que eran los primogénitos de todas las familias, porque el número a lo mejor sería muchísimo mayor, pero estamos hablando de los que habían nacido. Podemos pensar esto porque les decía de un mes para arriba. Ahora, había 22,000 levitas, ¿recuerdas? Y los primogénitos que contó Moisés eran 22,273. Dice, versículo 44. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 geras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 siclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Ahora bien, ¿por qué el Señor dijo que los primogénitos son míos y contaron todos los varones, a todos los varones levitas, que eran 22,000? Dios quiere que sea algo justo. Te dije, Dios no puede ser burlado. Por eso les dijo: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel. Así que contaron ellos y sobraban 273. Y entonces dice Dios así como: a ver, como que me faltan, ¿no? Los levitas eran estos y bueno, me faltan 273, así que pues ellos van a tener que pagar su rescate. A Dios le gustan las cuentas claras, ¿no? Te decía al principio, Dios no puede ser burlado. A Dios le gustan las cuentas claras. Ellos pagaron el rescate de los 273 que quedaban. Pero déjame decirte algo muy interesante y ya para cerrar. La tribu de los levitas, ellos no poseían tierra, no tenían heredad. Dios había mandado que a los levitas no se les entregara tierras para que cultivaran, para que trabajaran, para que pudieran comerciar. Su única función, lo único que tenían que hacer era encargarse de todo lo relacionado con el templo. La adoración, la alabanza, los sacrificios, las ofrendas y otras cosas más. Ellos no podían poseer tierras porque los podía distraer. Y los levitas, ellos vivían de las ofrendas que el pueblo de Israel presentaba en el templo. Una parte de ellas era destinada a los levitas, quienes la tomaban para sus necesidades. Pero ellos no tenían una herencia. Y sus hijos, los hijos de los levitas, ellos tampoco iban a tener una herencia. Una vez que ellos entraron con Josué en la tierra prometida, los levitas fueron la única tribu que recibió ciudades, pero no se les permitió ser dueños de la tierra. Porque dice la Biblia que Dios les había dado a sí mismo como su herencia. Ahora, no sé si me puedas poner ahí tantito la imagen del campamento. Y si puedes ver, todas las tribus estaban alrededor, pero los que estaban en la presencia de Dios, los que estaban cerca de la presencia de Dios, eran los levitas. Dice el salmista: mejor me es estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y como levitas nosotros debemos de sabernos eso, debemos de saber que es mejor estar en la presencia de Dios que alejarnos de Él. Vamos a ver más adelante una atrocidad que pasa con la tribu de Dan. Y algo espantoso que se dio,
¿Qué hubiera sido si ellos hubieran permanecido cerca de la presencia de Dios, si hubieran buscado de Dios, si hubieran estado en la presencia de Dios? Mejor es estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Y qué importa si no tenían una herencia o no tenían tierras para trabajarlas? O si ellos sabían cuál era su herencia y tenían la mejor herencia, Cristo. Y nosotros como iglesia tenemos esa promesa. Tenemos la promesa de nuestra mejor herencia, de quién es Cristo para nosotros y qué representa. Y que le vamos a ver cara a cara. Y sabes, dice la Biblia que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. No pertenecemos aquí. A lo mejor ahorita estamos ocupados y estamos afanados en que tenemos que labrar nuestra tierra para que dé fruto y para que rinda la quincena. Pero sabemos que esta no es nuestra herencia. La casa en la que vives no es la herencia que te corresponde. Nuestra herencia es Cristo. ¿Qué más podemos pedir?